Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, Estimados espectadores, estimados oyentes, les saludamos muy cordialmente desde nuestro programa La Unidad Universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal. Hoy continuaremos leyendo del libro que lleva el mismo título. Es una obra cósmica de enseñanza y aprendizaje dada desde la Escuela de la Sabiduría Divina, que ha sido recopilada en base a coloquios con Gabriele, la profeta y enviada de Dios para nuestro tiempo. Como ya hemos mencionado en otras ocasiones, este libro ofrece una plenitud de conocimientos y visiones extraordinarios, por ejemplo, sobre cómo surgió la creación eterna de los seres, el reino de Dios de 7 dimensiones, o sobre cómo se va formando poco a poco el núcleo divino etéreo del ser en ciclos increíbles desde la cuna de la que el Eterno crea y toma. Hemos escuchado que la existencia eterna es el hogar de los seres divinos, los seres espirituales que viven en construcciones espirituales y con ellos viven animales, y especies de plantas adornan el jardín de la existencia eterna. Y cada plano celestial tiene una característica en lo que se refiere a sonido, color y forma. Estimados amigos, este es un resumen muy breve. Por tanto, hay un reino eterno de una belleza y perfección que apenas podemos imaginar. Y este es nuestro hogar. Es el origen de todos nosotros al que vamos a regresar en algún momento. ¿Por qué se nos tiene que explicar entonces todo esto de nuevo? ¿Cómo llegamos a alejarnos tanto de nuestro Padre eterno y de nuestro hogar eterno? Sobre esto va a tratar nuestro programa de hoy, que lleva por título La caída de los seres espirituales hasta llegar a la materia densa de los seres humanos. Bis hin zur Grobstofflichkeit des Menschen. Muchas personas viven según el pensamiento de la caída que llevó a la formación de los seres humanos, y este dice, separa, ata y domina. Quien se separa de la unidad universal, de la herencia divina, de la ley eterna del amor a Dios y al prójimo, del une y sé, no puede existir en el reino de Dios, porque quien separa y no une, quien está en contra de la ley eterna de la unidad universal, se sale como de forma automática de la unidad universal, porque intenta separar, atar y dominar, lo cual quita la libertad. Estimados amigos, ahora vamos a leer y a escuchar cómo se llegó al acontecimiento de la caída. Algunos seres divinos en la existencia divina comenzaron a rebelarse contra la ley de Dios de la unidad y del amor a Dios y al prójimo. Comenzaron a crear su ley del ego con la tendencia separa, ata y domina. Por ello, no pudieron permanecer más en la unidad universal, en el reino de Dios. Estas tendencias se desarrollaron cada vez más en los pensamientos de la caída, separa, ata y domina. Muchísimos seres divinos se unieron poco a poco a este deseo y a la voluntad de separa, ata y domina. Se nos ha dicho que el arcángel Miguel los había acompañado a la salida del reino de Dios. Como no razonaban, cayeron cada vez más profundamente, con lo que sus cuerpos se oscurecieron, se hicieron más pesados, con lo que se fueron condensando cada vez más, según su pensamiento de la caída, separa, ata y domina.
En espacios de tiempo inimaginablemente largos, como ventanas de tiempo, se fue desarrollando el planeta Tierra con sus correspondientes especies vegetales y animales. Más tarde llegaron los seres que entonces ya eran de materia más densa y que en el transcurso de incontables etapas de densificación en ámbitos de materia más fina, se convirtieron primero en seres similares a los humanos y después en seres humanos. La ley llamada separa, ata y domina es la ley de la caída, causa y efecto, también llamada siembra y cosecha, o acción es reacción. Según la ley de herencia divina de la libertad, cada ser es el único responsable de sí mismo. Así también lo somos los seres humanos en relación a nuestra forma de pensar, hablar y actuar. En nuestro origen somos seres puros, seres espirituales que vinimos del reino de Dios. Y el reino de Dios es y permanece como esencia en el fondo de nuestra alma, tal y como Jesús de Nazaret nos lo enseñó. El reino de Dios está dentro de vosotros. Dios, el Eterno, el Uno Universal, está y permanece con sus hijos en el fondo de cada alma, en el núcleo divino, en el corazón primario que late en el alma y en el ser humano, la vida. La existencia del ser humano, que está en contra de las leyes de Dios, la ley separa, ata y domina, causa y efecto, envuelve energéticamente al alma y al ser humano. Son las llamadas capas del alma, las cargas de cada ser humano, cuyo reflejo es el aura. Desde la caída del reino eterno de Dios, el Uno Universal está enviando una y otra vez a seres divinos a la tierra, dando aclaraciones y mostrando a sus hijos e hijas caídos, y después a los seres humanos, el camino de regreso al hogar eterno. Gracias a ello, muchos de los seres caídos regresaron. Otros, por el contrario, siguieron el camino de convertirse en seres humanos en espacios de tiempo inimaginables, como ventanas de tiempo. Poco a poco erigieron una estructura de dominio que está actuando en ámbitos de materia más fina, como el poder demoníaco. El separa, ata y domina demoníaco tuvo cada vez más influencia sobre los seres caídos que se habían hecho seres humanos y los hizo dependientes. En el proceso de densificación posterior, hasta llegar a lo que hoy llamamos materia, sucedió que los seres humanos crearon religiones externas y permitieron estructuras de poder fatales. En programas anteriores escuchamos de las intenciones de las fuerzas contrarias, de llegar a la disolución de la existencia eterna. Tras fracasar este plan, la intención de los demonios es destruir todo lo que lleva a la existencia de Dios, sobre todo el núcleo divino, que se encuentra en todos los seres vivos, en cada forma de vida, es decir, en cada animal, en el reino vegetal y también en el reino mineral. Desde el comienzo hasta hoy, su aspiración ha sido y sigue siendo someter el reino de Dios, y tienen aún el deseo de disolverlo, si es posible. Quien se une a la ley de la caída del estado de los demonios, separa, ata y domina, pierde cada vez más energía y al fin y al cabo, la libertad. Con la pérdida de energía, los seres humanos se atan a estructuras de poder engañosas que le quieren transmitir la idea y la seguridad de que estarían en el camino correcto o que ya fueron dioses, por no decir Dios mismo. Esto le hace a uno pensar directamente en la idolatría
en las estatuas de bronce y barro, en Baal. El Dios de los rituales y sus sacerdotes rigen en la actualidad del mismo modo que en tiempos anteriores, solo que tienen otros nombres, caras y títulos. Desde el comienzo fueron los cómplices de abajo, mentirosos y asesinos, quienes querían destruirlo todo, y aún hoy en día si lo quieren, todo lo que en verdad pertenece a Dios, el Eterno. Si lo desean, piensen sobre los 5 componentes para entender lo que significa entregar a otros las riendas de la propia vida. Cuando los seres humanos se entregan a la ley separa, ata y domina y se unen a pensar y actuar del mismo modo, pierden cada vez más energía anímica y física. Esto significa que debido a ello apenas encuentran ya a Dios en el fondo de su alma. Entonces comienzan a dudar del Eterno y en muchos casos comienza la adicción. Al fin y al cabo, adicción significa que el ser humano busca apoyo. ¿Pero dónde? Cuando una adicción degenera, porque el ser humano pierde cada vez más energía, se muestra entonces de múltiples maneras como Señor sobre la vida, lo que al fin y al cabo significa: yo soy Dios. Yo soy más inteligente que los animales, las plantas y los minerales. Todo es mío. Esto lleva, entre otras cosas, a perder la libertad. Lleva a innumerables adicciones, hasta llegar a tener los llamados ataques de rabia, que hoy en día se ven en personas de cualquier lugar. Como la pérdida de una ética y moral elevadas va en aumento y se está convirtiendo en norma, la mayoría de los seres humanos piensan solamente en sí mismos y utilizan sin escrúpulos para sus fines inferiores a otros seres humanos, a animales y a la madre tierra. La pobreza espiritual, el declive energético por alejarse de Dios, grita: yo quiero, yo quiero. En algún momento el yo quiero se pone en acción. Algunas personas hacen a otras dependientes, tratan a los animales de la forma más cruel, los matan y asesinan. Tienen animales como ganado para la matanza, para entregarlos al matarife, quien los descuartiza, corta y porciona su carne en pedazos, que luego terminan en la sartén de los caníbales de animales. Muchos seres humanos mantienen a los animales en cautiverio para vivir sus pasiones con ellos o bien para divertirse personalmente. Hay personas que intervienen en los animales para modificarlos para sus fines y necesidades. Algunas personas convierten a los animales en animales útiles y muchas cosas más. Mucho, por no decir todo, surge de los contenidos de los 5 componentes. El sentir y percibir justos se ha perdido en muchas personas. Estas han consagrado estos 2 componentes a la estructura de poder llamada Baal. Estimados amigos, los animales son seres que sienten y al igual que nosotros perciben y sienten el sufrimiento y el dolor por lo que les hace el cruel secuaz llamado ser humano. Al alejarse los seres humanos de lo divino, del origen de su verdadero ser, que es la unidad, apenas ya tienen acceso a su prójimo
y en absoluto a los animales que están en comunicación con sus hermanos animales de la misma especie y con el Uno universal. Por la pérdida de energía, la mayoría se ha convertido en secuaces e imitadores. Se someten complacidos a lo que han establecido el dios Baal y su tropa de seguidores. Del componente pensamiento se desarrollaron las ideas bajas que quitan la libertad. Al sacrificar la libertad, se desarrollaron el pensar en castas y las religiones externas, con sacerdotes para los cultos y pastores, estructuras de poder y dogmas, así como tradiciones sistemáticas. Según las diferentes épocas, cambian las estructuras de poder y sus formas de presentarse, pero permanece el asesinato de animales, las criaturas que conviven con nosotros. Cuando los prosélitos de un culto enseñan que los animales no tienen alma y que la naturaleza también está inanimada y que el ser humano puede utilizar a los animales y la naturaleza para sus fines, en realidad, quienes estén aún despiertos y crean en el Dios que es único, que es la unidad universal, deberían poner atención. Quien obedezca a fuerzas externas que tienen que ver con la casa de locos del separa, ata y domina, por un lado estará profanando de forma brutal a la sustentadora de la humanidad, la Madre Tierra, y por otro lado al mundo animal con las torturas de animales, masacres de animales, asesinato de animales y el canibalismo de animales. En la Edad Media se trataba a los seres humanos como hoy en día se trata a los animales, solo que en aquel entonces no se consumían los cuerpos humanos. Hoy, el terrorismo pagano, la tradición de destruir y matar, se dirige especialmente contra la Madre Tierra, contra las especies animales y vegetales, así como contra los reinos minerales. Hoy en día está de moda el canibalismo de animales. El ser humano consume la carne de sus hermanos menores, los animales, y les roba la base de su existencia en la tierra. Todo, absolutamente todo, se debe a la máquina asesina que es el ser humano. Las torturas de animales, la exterminación de seres vivos, la manipulación del material genético, etc. Con la manipulación genética de animales, pero también con la inseminación artificial, los seres humanos producen criaturas artificiales. Hay que tener en cuenta que estas no son animales animados por la cuna de creación de Dios, sino que son entes energéticos que cuelgan de la vida que les donan aquellos que causan y afirman tales hechos, se benefician de ellos y consumen la carne de todos los cuerpos animales torturados y matados cruelmente. Todo esto es la misión del Dios pagano que viene de lo inferior y que desde el comienzo ha mentido, torturado, matado y asesinado. A este respecto se puede observar que las palabras de Jesús de Nazaret son válidas hoy en día en todas partes. Él dijo: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer». Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Fin de la cita.
Estimados amigos, una pregunta muy directa a nuestros oyentes y telespectadores. ¿Forman ustedes también parte del gremio pagano? ¿Es usted también un terrorista con la tierra, con sus animales, plantas y minerales? De ser así, entonces no nos entenderá a quienes estamos a favor del único Dios creador, que es la unidad universal, el amor a Dios y al prójimo. Estimados amigos, continuamos leyendo del capítulo que tiene el siguiente título. El ser humano destruyó la simbiosis original armoniosa entre los animales y la naturaleza. La tierra maltratada se revela. Incontables personas en todas las generaciones han creído y continúan creyendo aún en la actualidad en el dominio del culto a Baal, que por cierto, hoy en día se da a conocer con diferentes denominaciones. Como ya se ha dicho, las tradiciones del culto pagano de los infiernos afirman que los animales no tienen alma y que las plantas no sienten, y que los seres humanos podemos usar y también abusar a nuestro antojo de estos seres vivos y de estas formas de vida. Los seres humanos de todas las generaciones han sido infectados, es decir, marcados por esta idolatría, por esta locura idólatra. Por eso los animales en general llevan el sello de estar designados para el uso y el consumo. Debido a ello, nuestros hermanos animales sufren tormentos. Se abusa de ellos como animales útiles. Se les encadena, maltrata, mata de forma cruel y brutal. Y se les mantiene en cárceles y en quietos para animales hasta que son asesinados por el carnicero, quien parte su carne en pedazos que luego serán consumidos por seres humanos, por caníbales de animales. Pero todo, absolutamente todo, se basa en energía. Como ninguna energía se pierde, cada brutalidad, de la misma manera el abuso de la naturaleza y de toda la madre tierra, queda registrada en el aura del planeta Tierra y también en la película de cada una de las personas que han quedado a la merced de la locura idólatra. Esta energía negativa irradia de vuelta a la tierra, lo que tiene como consecuencia que los animales tengan miedo y se asusten, eviten a los causantes y se escapen de ellos, es decir, salgan huyendo. Muchos animales imitan lo que les hacen los seres humanos. Al fin y al cabo, estos son sus hermanos mayores que les deberían dar apoyo y protección, en lugar de ser para ellos una imagen a temer. Como muchos animales imitan la forma de actuar de sus hermanos mayores, cazan a sus hermanos menores, como lo hacen las personas. Los matan y se los comen. ¿Quién ha enseñado esto a los animales? Al fin y al cabo, el ser humano que está al servicio del culto de tradiciones, del Dios de los infiernos, que desde el comienzo ha sido un embustero y un asesino y lo sigue siendo hasta el día de hoy. La tierra maltratada se revela y muchos se preguntan, ¿por qué permite Dios esto? Que tormentas y tornados destruyan casas, que las mareas inunden el suelo firme, que la sequía y la aridez hagan estériles extensiones completas de terrenos. Todo esto y mucho más ha sido causado por el ser humano, según la ley que él mismo se ha impuesto y que dice, lo que siembras, eso cosecharás.
Al fin y al cabo es el principio, separa, ata y domina. Cuando el Eterno, al que en Occidente llamamos Dios, creó la tierra para los seres humanos, para sus hijos caídos, primeramente estaban las especies animales y vegetales. Al comienzo de la formación de la tierra para los seres humanos, los animales no se comían unos a otros, tomaban lo que la naturaleza les ofrecía. No arrancaban las plantas con su tronco y su tallo, como hacen hoy en día los seres humanos. Tomaban las hojas, tomaban las hierbas, las semillas y frutos, y por tanto dejaban que las plantas y árboles continuasen creciendo y prosperando con la fuerza de arriba, del cielo. Esta era la simbiosis armoniosa entre los animales y la naturaleza. ¿Y cómo es en la actualidad? En la actualidad, lo que sucede corresponde a cómo son ahora los seres humanos. Estos han traspasado su forma de comportarse al mundo animal y vegetal, a todo el planeta Tierra, esto es, depredar, robar y asesinar. Y de todas formas permanece el orden originario del principio eterno divino. Las criaturas de Dios, los animales, las plantas, las piedras y los minerales forman parte de la gran unidad universal Dios, porque Dios es la vida universal y por tanto todos sus seres vivos y formas de vida llevan su hálito, la vida. Esto es, y será así eternamente. El alejamiento de la existencia universal, de la unidad universal, es el egoísmo que muestra su pobreza espiritual, reivindicando su poder con el separa, ata y domina, lo que significa yo mismo soy mi prójimo. Este es el desequilibrio espiritual, el desinterés por los verdaderos valores, por una ética y moral más elevadas, y que se muestra en intolerancia, ansias de poder y propiedades, y lleva a remolque la avaricia por el dinero y los bienes. La prueba de que es así se ve cada vez más claramente, ya que nuestra sociedad actual es una sociedad egómana, con el estado de conciencia humano pecaminoso correspondiente. La mayoría de las personas aúllan con la masa del pueblo y como egómanos, no importa de qué grado sean, y van trotando por el mismo sendero sin tener ninguna consideración con lo que se destruye con esto. Si alguien con un modo de pensar más elevado intenta cruzar este sendero del ego, entonces inmediatamente, como un rugido infernal egocéntrico, desde abajo, desde el sistema de Baal, llega la exigencia de que hay que reducir e incluso llegar a abatir al peligroso disidente que se aparta del sistema que está en el gobierno. Al culto a Baal actual y a sus seguidores, cada brizna de carbón infernal le parece buena para intentar colocarla sobre la creación de Dios, para avivar cada vez más el fuego infernal, para al fin y al cabo poner la marca de fuego infernal que dice «Todo es mío» en las criaturas de Dios, incluida la tierra. A las personas que pertenecen a este partido infernal, el sistema pagano les ha puesto y les sigue poniendo simbólicamente una marca en la oreja, el programa sugestivo para ser influidos desde abajo. La marca en la oreja incluso puede llevar como señal también la conciencia inferior caracterizada por la idea de que solo basta con tener fe.
Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, Estimados espectadores, estimados oyentes, son palabras muy serias y muy claras, y es bueno que se digan, ya que pueden ser una ayuda decisiva para nosotros, para que decidamos cómo queremos vivir, alejados de la unidad universal, en la pobreza espiritual del principio que dice separa, ata y domina, o poco a poco en el une y sé divino que nos da riqueza interna. Estimados amigos, en el próximo programa de esta serie, La unidad universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal, seguiremos escuchando muchas indicaciones valiosas. Entre otras cosas, vamos a mirar más de cerca nuestra vida humana y descubriremos que su conciencia está en usted. La fe no se puede demostrar. Seguiremos aprendiendo con pasos concretos sobre el emitir y recibir y la comunicación universal que libera, hasta llegar al principio une y sé, del cual poco a poco se desarrolla la fe activa en Dios. Si lo desea, puede volver a sintonizarnos y aprender con nosotros. Por hoy nos despedimos con un cordial saludo en Dios. Mit einem herzlichen Gott zum Gruß.